Ok, entonces el ejercicio 1 decía, un capacitor cilíndrico tiene un conductor interno de 1.5 milímetros de radio y un conductor externo de 3.5 milímetros de radio. Los dos conductores están separados por vacío y el capacitor completo mide 2.8 metros de largo. ¿Cuál es la capacitancia por unidad de longitud? El potencial del conductor interno es de 350 milivolts mayor que el del conductor externo. Determine la carga, magnitud y signo en ambos conductores. Si ven que estoy hablando muy rápido, me avisan, ¿verdad? Porque a veces me pasa que empiezo a hablar muy rápido. Entonces, el primer paso es que nos piden la capacitancia. ¿Ok? Esto es muy típico de los ejercicios de la prueba, de que les puede pedir la capacitancia así solita, o la capacitancia por unidad de longitud, o la capacitancia por unidad de área, ¿verdad? Entonces, lo que hay que tener claro es cómo acomodarlo. Entonces, si yo lo que necesito es la capacitancia por unidad de longitud, lo que tendría que hacer es tener mi capacitancia y dividirla entre la longitud, ¿verdad? Para que en unidades queden farads entre metro. Si fuera con el área, sería dividirlo entre el área, ¿verdad? Em, lo que pueden hacer es dividir ambos lados de la ecuación por eso que les piden, ya sea longitud o área, etcétera. O lo que hacen es pasar digamos, esa variable al otro lado, dividir. Es lo mismo, ¿verdad? Como ya les dije, em, la utilidad de esta parte, y de hecho ya casi termino las fórmulas como generales de este capítulo, ahora se las paso, es encontrar o más bien plantear la ecuación para lo que les está diciendo. En este caso es un capacitor cilíndrico. Entonces utilizan la ecuación del capacitor cilíndrico que viene ahí en los problemas resueltos del Zerway. ¿Ok? Yo en este caso lo que hago es pasar el L al otro lado a dividir, ¿verdad? Ustedes podían haberlo hecho como les dije, ¿verdad? Dividir ambos lados entre L, que es lo mismo. Y lo que hago es sustituir los valores. Vean aquí, esos son trucos, porque yo sé que hay veces que lo que hacen es pasarlo todo. Como yo tengo una división o una razón entre dos valores que tienen las mismas unidades, y de hecho la conversión es por medio de factores de, por ejemplo, de multiplicación, por ejemplo, ¿cómo es? 1 por 10 a la menos 3 y abajo también es 1 por 10 a la menos 3. Yo lo puedo dejar así, ¿verdad? Porque es lo mismo. En estos casos sí se puede. Recuerden que en temperatura no, pero en estos casos sí. Entonces, lo dejo de esta forma, eh, no lo cambio. Y nos da que es 6.56 por 10 a la menos 11 farads por metro. Es muy común que siempre en estas pruebas cortas se los dejen en términos de otras unidades. Entonces, digamos, por eso en este caso yo se los pongo en otras unidades. Por ejemplo, aquí es en picofarads. ¿Por qué? Porque se ve un poco mejor, digamos, la representación del número y no lleva notación científica. Entonces recuerden que un picofarad es 1 por 10 a la menos 12 farads. ¿Ok? Ahora la parte B era averiguar la carga. Entonces, en este caso yo lo que hice fue plantear la ecuación de la carga para un capacitor. En este caso, yo tengo esto que es C entre L, ¿verdad? La capacitancia por unidad de longitud. Entonces lo que hago es multiplicar por la longitud por el cambio de potencial. Entonces tendría lo que tuve en la parte A por 2.8, que es la longitud, por el potencial. Y me da que es 6.42 por 10 a la menos 12 coulomb, que es igual a 64.29 pico coulomb. ¿Ok? ¿Qué pasa en este caso? ¿Ok? Recuerden que para los capacitores cilíndricos lo que tenemos es o sea, dos cilindros concéntricos, que concéntrico es que comparten el mismo centro, por si no lo sabían, donde uno va a tener una carga positiva y el otro va a tener una carga negativa, ¿verdad? Era como lo que habíamos visto en la teoría de las placas paralelas. Entonces, ¿qué sabemos nosotros con eso? De que, ok, el potencial mayor va a estar en el cilindro con carga positiva. Entonces, esta es la carga que va a tener el cilindro de potencial mayor. Y el cilindro de potencial menor, ¿verdad? Que es el negativo, o sea, el de carga negativa, va a tener
la carga con la misma magnitud, pero de signo contrario. ¿Por qué está así? Porque así se plantea en la demostración de la fórmula, ¿verdad? Que son la misma carga, pero con signo contrario. ¿Les queda claro eso? Sí. Sí, profe. Ok. En A2 era saber, bueno, la ecuación de las placas paralelas, ¿verdad? Decía un capacitor de placas paralelas separadas por aire tiene una capacitancia de 0.14 microfarads. Las placas están separadas 0.5 milímetros. Déjenme un toquecito aquí para hacer un cambio, que ya lo había cambiado, pero aquí no lo cambié. Un toque. Ahí está corregido. Ok. Em, ¿Cuál es el área de cada placa? ¿Cuál es la diferencia potencial entre las placas? Si la placa cargada positivamente tiene una carga de 3.2 microcoulomb y cuánta energía hay almacenada. Entonces, aquí era sencillamente sustituir ecuaciones. Entonces, yo tengo que la capacitancia de una placa paralela es epsilon 0 por A entre D, donde A es el área de la placa y D es la separación entre ellas. Entonces, despejo la y me da que es 7.9 metros al cuadrado, ¿verdad? Recuerden que en estos casos donde hay multiplicación de variables físicas, siempre convierto a unidades del SI. Si nosotros estuviéramos hablando de solo una variable física, yo puedo manejarlo con las unidades que me lo den. Y en todo caso, si si el enunciado me lo pide en otra unidad, hago la conversión. Pero si son multiplicaciones entre variables físicas, así de fijo tengo que convertirlo a sistema internacional. ¿Ok? Ahora, el cambio potencial, esta es la definición, ¿verdad? Que dice que la capacitancia es igual a la carga entre el cambio potencial. Entonces, despejo cambio potencial y me da que el cambio potencial es de 23 voltios. Y la energía almacenada, si ustedes se acuerdan, es un medio de C por el voltaje al cuadrado o el cambio de voltaje al cuadrado. Voy a corregirlo ahí. Es que yo a veces para evitarme escribir cosas las dejo incompletas. Ahí. Entonces sería 0.14 por 10 a la menos 6 farads por 22.9 voltios a la 2 entre 2. Y eso me da que es 3.67 por 10 a la menos 5 joules, que es igual a 36.7 microjoules. Eh, Les puede dar así como una pista, digamos, cuando ustedes tienen que es los factores les da menos 5, menos 6, ¿verdad? Pásenlo de una vez a micro, porque generalmente en las pruebas cortas viene como con unidades así como microjoules, picojoules y así, ¿verdad? Femtojoules. Bueno, en joules no lo ponen en femto, pero también puede salir. Y en el 3 aquí lo más complicadillo era saber esta fórmula, que fue la que les expliqué al inicio de la clase, esta que está aquí. ¿Ok? Si se acuerdan, si la pudieron hacer con eso que les di al inicio. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, bueno, decía que la carga es el número de electrones por la carga de esos electrones. Entonces, yo voy a tener esto. Y esto lo puedo expresar en términos de la densidad de conducción de los electrones del área y de la profundidad. ¿Por qué? Porque la densidad de conducción de electrones lo que me dice es que hay cierto número de electrones que están pasando por un volumen. ¿Ok? Yo puedo determinar cuál es esa densidad. En este caso, usamos eso porque nos da la densidad de conducción de electrones en el enunciado. Porque vean, si lo leemos, dice, si un capacitor de placas paralelas descargado está conectado a una batería, una placa se carga negativamente a medida que los electrones se mueven hacia la cara de la placa. Y dice que tiene área A. En la figura, la profundidad D, desde la cual provienen los electrones en la placa en un capacitor particular, se traza contra un rango de valores para la diferencia potencial V de la batería. La densidad de electrones de conducción de la placa es de 8.49 por 10 a la 28 electrones entre metro cúbico. En la escala vertical DS, o sea, esto es un picómetro, y en la escala horizontal VS es
20 volts. ¿Cuál es la razón de la capacitancia por unidad de área? ¿Verdad? Entonces, eso es el primer paso que tenían que hacer. Establecer cómo relacionar la carga con datos que yo tenga. Y en la parte 2, o sea, el segundo paso era ya sustituir, que yo tengo que la carga es igual a la capacitancia por el cambio del potencial. Sustituyo la definición de la carga y despejo, ¿verdad? El C entre A y sustituyo los valores. Esto es N, esto es D y esto es la carga del electrón entre el voltaje. Y nos da que esto es igual a 6.79 por 10 a la menos 4 farad entre metro cuadrado. ¿Ok? Conceptualmente esta era como más, si ustedes ven, esta en particular no viene la fórmula explícita en el Serway. Entonces era importante que lo vieran por lo menos alguna vez y si les sale algo parecido, ya que ustedes estén como preparados para poder hacerlo. Ok, listo, perdón. Entonces, bueno, este ejercicio, ¿verdad? Lo que nos dice principalmente es cuánto vale esto y cuánto vale esto. Vean que aquí están los puntos. Está el punto aquí y está el punto acá. Entonces, haciendo eso, yo puedo estimar cuánto es digamos, la carga con el voltaje. ¿Qué es lo que o sea, qué es lo que sabemos? Bueno, que cada rayita de aquí, todas esas rayitas, van a valer 2 microcoulomb. ¿Qué es lo que yo hago? Yo tengo que aquí es 16, entonces 16 lo divido entre la cantidad de rayitas que hay abajo, entonces sé que cada rayita vale 2 microcoulomb y de igual manera en el eje X. ¿Cómo sé yo cuánto es? Bueno, yo me voy así, hago como un par ordenado. Okay. Si el voltaje es 2, ¿cuánto vale mi carga? Si es aquí, ¿cuánto vale mi carga? Si es aquí, ¿cuánto vale mi carga? O sea, tiene que tocar la gráfica de cada una de las cargas, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que yo les digo es que cuando están haciendo un circuito, vayan de lo de más afuera hacia lo de más adentro, ¿verdad? Para ir simplificando. Entonces, como que lo que está más afuera son esos capacitores encerrados en anaranjado. Entonces, yo sé que son una configuración en paralelo y yo sé que la capacitancia equivalente es la suma de ellos dos. Entonces, para no confundirme y no estar manejando tanto C sub EQ, yo le puse C sub 23, ¿verdad? Para referirme que son la capacitancia equivalente de esos dos. Ok, entonces, este circuito me va a pasar a ser este circuito, ¿verdad? Ahora, vean que ese circuito está en serie. Y recuerden que un circuito en serie, la suma de las capacitancias equivalentes es de esta forma. ¿Ok? Ahora, yo tengo esto que está acá. Vean, ustedes pueden hacerlo así como yo lo hago. Es que yo, en serio, para no complicarme, yo lo que hago es, le doy vuelta a ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Me queda exactamente igual con un -1. Ustedes podrían haber hecho toda la parte algebraica de multiplico esto por esto y después esto. Bueno, o sea, como hacer toda la parte algebraica para despejar. A mí eso siento que pierdo tiempo, entonces yo lo que hago es esto. Lo planteo así. Entonces nada más sustituyo los valores y de hecho no tengo que sustituir tantos valores como si fuera la parte como de solución algebraica, ¿verdad? Como ya les dije, cuando ustedes quieren despejar eso. Y eso les sale más fácil, ¿verdad? En este caso, vean que yo lo hice de esta forma y di la capacitancia equivalente en microfarads. ¿Por qué? Porque estoy sumando factores con las mismas unidades. Entonces no hay problema. Ya ahora cuando yo lo sustituyo en las ecuaciones de la carga y del potencial, ahí sí lo convierto, ¿verdad? En este caso. Entonces vean que aquí saco la carga. Recuerden que para digamos, para este arreglo que está aquí, bueno, anteriormente, este que estaba aquí, la carga total es igual, ¿verdad? Porque es en serie. Entonces siempre es en serie, la carga es igual en todo el circuito. En paralelo, el potencial es el que es igual.
Entonces, bueno, tengo el cambio de potencial, puedo calcular, porque la carga es la misma, entonces puedo calcular el potencial en C1. No sé si están viendo porque en serio solo veo la pantalla negra, entonces no sé si ven lo que yo estoy haciendo, pero espero que sí. Sí, profe. Sí se ve. Entonces ya tengo, por ejemplo, el cambio de potencial en 1. Y después para averiguar, por ejemplo, el cambio de potencial en 2, yo sé que primero, este es constante, hablando, ¿verdad? Porque nos dice que es una batería, ¿verdad? Entonces el potencial total es 6. Y puedo averiguar el 2 nada más despejando de esta fórmula que está aquí, ¿verdad? Porque en el caso del circuito en serie, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Aquí, porque estamos manejando el capacitor 1, se expresa así como la suma de los potenciales. Y ya con ese potencial en 2, ¿verdad? Que es aquí, tal vez se ve como un poco, pero ahí está. Ya puedo averiguar la carga en el capacitor 2. ¿Y qué es esto? ¿Ok? Vean que en este tipo de ejercicios lo que tienen que hacer es identificar bien, por ejemplo, los conceptos. ¿Qué pasa cuando es en serie y cuando es en paralelo? ¿Cómo se me comporta? ¿Cómo es la carga? ¿Cómo es el potencial? Y así sale más rápido el problema. Ahora, este era súper fácil. De hecho, no era como de mucho trabajo. Pero se los puse porque generalmente el dibujo tiende a intimidar a la gente. Pero para que vean que no es difícil. Entonces les pide la capacitancia equivalente entre A y B. Entonces hay que primero hacer estos capacitores como unos capacitores equivalentes, ¿verdad? Que estén unidos. Vean, esto que está aquí es lo mismo que está aquí, ¿verdad? La configuración. Y vean que está en serie. Entonces, yo aplico la fórmula de la capacitancia equivalente para capacitores en serie y me queda de esta forma que está acá, ¿verdad? Si yo le doy vuelta, me queda que la capacitancia equivalente es igual a 1/2 de C0 para esta parte. Pero eso aplica también para esta parte de abajo, ¿ok? Entonces, si ustedes ven este circuito, me va a quedar como de esta forma más o menos, ¿verdad? Va a quedar en forma de eh, un arreglo de capacitores en paralelo. Entonces, recuerden que en paralelo es más fácil, es la suma de los capacitores, perdón, de las capacitancias, de estos capacitores que estamos estudiando. Entonces sería, este primer término es la capacitancia equivalente de acá arriba. Este segundo término de acá es esta capacitancia y esto, perdón, esto que está aquí es la capacitancia de aquí, del centro. Entonces, como yo ya sé cuánto vale estos dos, de hecho tienen la misma magnitud, yo sustituyo. Y al final me da que la capacitancia equivalente es 2 veces C0, ¿ok? Para la parte A. En la parte B lo que dice es que ahora este capacitor va a tener una capacitancia de 10 C0. Entonces lo que hacemos es cambiarlo aquí. Entonces, vean que aquí es lo que cambia. Y al final en la parte B nos da que la capacitancia equivalente es de 11 C0. ¿Ok? Ahora, se viene la parte un poco más larga. ¿Ok? Bien. Con solo verlo, vea, la forma de identificar si es en serie o en paralelo es, si ellos están separados por uniones, ¿qué quiere decir que estén separados por uniones? Que ustedes lo vean así. Y que haya una unión y que haya otra unión. Eso quiere decir que es en paralelo. Cuando están como en el mismo cable y entre ellos no hay uniones, se llama en serie. ¿Ok? Entonces, en la parte A les dice la carga total almacenada en esta red. ¿Ok? Entonces, ¿qué sé yo? Para un circuito en serie, la carga total es igual, digamos, bueno, o la carga es igual en cada uno de los capacitores. Entonces, si ustedes se acuerdan, en la teoría dice que la carga total es igual a la capacitancia equivalente ya de todo el arreglo por el cambio de potencial. Entonces, tengo que averiguar primero la capacitancia equivalente para luego calcular la carga, o sea, esa carga total. Entonces, como ya les dije, yo utilizo esta fórmula así. Lo que hago es que le doy vuelta
Esto queda igual, solo que elevado a la menos 1 y sustituyo los valores. En este caso, el primer capacitor es de 150 nanofarads y el otro es de 120 nanofarads. Vean que aquí esto lo dejo en términos de nanofarads. ¿Ok? Yo ya les he dicho, fíjense cuáles son las unidades que les está dando la prueba corta, porque así pueden estimar, digamos, aquí ya lo pudieron haber sacado. Si se los da en farads, entonces hacen la conversión. Pero aquí es un poco más fácil de manejar como cuando están introduciendo valores a la calculadora. No tienen que estar metiendo tantos esos de por 10 a la menos 9, etcétera. Ahora, para la carga total, ahí sí lo convierto, porque estamos multiplicando dos variables físicas. Entonces, para poder tener las unidades que queremos, que son Coulomb, yo lo que hago es multiplicarlo con las unidades del SI. O sea, farads por voltios. Voltios, creo que lo dije ahí mal. Entonces, esto nos da 2.4 por 10 a la menos 6. Por este factor que está aquí, yo sé que lo puedo convertir a una unidad que se vea un poco más bonita, ¿verdad? Sin la parte de la notación científica. Y yo sé que eso es 2.4 microcoulomb. ¿Ok? La parte B nos dice que cuál es la carga de cada capacitor. Pero como ustedes ya saben que un capacitor que está en un arreglo en serie, la carga es igual para cada uno de los capacitores. Entonces yo sé que lo que yo calculé anteriormente, ese es el valor de la carga para cada capacitor. ¿Ok? Vean que estas cosas son muy de conceptos, no es tanto como de cálculo de una vez, sino que les facilita un montón tener claro el concepto. Ahora, nos pide la energía almacenada total. Entonces, como queremos averiguar la energía almacenada total, yo lo que tengo que averiguar esa energía almacenada total es con la capacitancia equivalente. ¿Ok? Cuando ya esto se me convierte a un estilo así, ¿verdad? Donde se están sumando ambos capacitores o capacitancias. ¿Ok? Entonces me da, o sea, sustituyendo la capacitancia equivalente y el potencial, me da que es 4.32 por 10 a la menos 5 joules o 43.2 microjoules. Ok. Ahora, si yo quiero calcular la energía almacenada en todo perdón, en cada capacitor, lo que tengo que hacer es, ok, aplicar la fórmula esa cambiando el valor de la capacitancia, ¿verdad? Porque en este caso tenemos el mismo valor de Q. Vean que me va a dar que para el capacitor 1 es 19.2 microjoules y el capacitor 2 es igual a 24 microjoules. ¿Cómo compruebo si esto está bueno? Ok, sumo las dos energías y si me da esto, está bien, ¿verdad? Porque esta que está arriba es la total. Ok, y vean que sí me da lo mismo. Y para la parte E, lo que nos decía es la diferencia potencial a través de cada capacitor. Entonces, yo calculo el del capacitor 1, ¿verdad? La carga es la misma, lo único que cambia es C. Entonces, el primero nos da que es 16 volts y el segundo 20 volts. Entonces, el cambio del potencial total es igual a la suma de cada uno de esos potenciales. Y nos da que el potencial es de 36 volts. Y concuerda con lo que teníamos. Sí. ¿Ok? No sé si tienen preguntas. Voy a dejar de grabar.